¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde sale Hugo López-Gatell y nos revela cuál es la empresa más corrupta, o más bien la institución de México. Veamos de qué se trata y qué nos dice, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? De piedra a un experto en medicina y epidemiología. Le damos la bienvenida al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Bienvenido aquí a la Piedra de los Sacrificios, doctor Gatell. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Encantado de estar aquí con ustedes. Qué emoción. Si ven que me desmayo, no digan nada. Loro te quería consultar algunas dolencias que trae. Dele el pechito, pero luego se lo hacemos. Bueno, luego hacemos la consulta. Claro, uno ve médico y se le ofrece. Se le antoja una dolencia. No, la verdad queríamos invitarte desde hace tiempo, pero sabíamos que estabas muy ocupado y afortunadamente en el tema de la pandemia. Ahora seguimos con el tema con una quinta ola llamada, pero con menor intensidad. Sigue habiendo defunciones, no sé si sigan siendo personas que no se vacunaron. En general, ¿cómo está el balance actual de esta ola que ahora nos ha pegado aquí? Cada semana tenemos una baja en el programa, ha sido un poco loco. ¿Cómo está, Hugo? Sí, pues efectivamente, la situación que vivimos en México no es distinta de la que se vive en todo el mundo. Esta pandemia, lo sabíamos desde el principio, iba a durar mucho. A veces se olvida que yo dije, preparémonos para una epidemia larga. Y di precisiones, dije, esto al menos hasta 2023 va a estar. Y característicamente estas enfermedades emergentes lo que tienen es subidas, bajadas, subidas, bajadas. En Europa hay países que llevan la octava, la novena ola. En México efectivamente estamos en una quinta. Y lo que es afortunado es que con las vacunas la probabilidad de tener enfermedad grave, terminar en el hospital o fallecer es mucho, mucho menor. El impacto es mucho menor. Lástima, hay personas, efectivamente casi el 70% de las personas que terminan en el hospital o que están en este momento hospitalizadas o que pierden la vida no se habían vacunado. No se habían vacunado. Pero ¿por qué no se vacunaron si, digamos, había información clara en ese sentido? ¿O nada más por oír a López Dóriga? ¿Por qué? Bueno, la infodemia juega un papel crucial. Eso es muy desafortunado porque lo que hemos vivido, y no solo en México, también en otros países, es esta repetida práctica de los grupos de interés que lo que quieren es lucrar con la epidemia, lucrar con el dolor humano, convertirlo en una batalla política, y eso confunde mucho a la población. No es la única razón, hay gente que tiene ideas previas, prejuicios, miedos respecto a una intervención como pueden ser las vacunas, pero definitivamente la infodemia no ayuda. ¿Y tenemos idea de cuánta banda en el país no cree todavía en las vacunas o no cree en el COVID? Porque todavía existe gente que dice... PRI, en el PAN. Como si fuera un asunto de fe, ¿no? ¿Crees en ello o no crees? Sí, justo. Todavía hay gente que duda Hay de la gente pandemia. que duda que existe la pandemia, que piensan que es una distracción, que es algo... una teoría conspirativa. Es difícil, es difícil. En México, si nos comparamos con otros países, incluyendo Estados Unidos, los movimientos antivacuna no son tan poderosos, no son tan extendidos. Hay todavía una cultura de aceptación de la salud pública en general y de las vacunas. Pero, por ejemplo, en personas de 18 años en adelante, se quedó 10% de la población censal, de la población conocida en el país, sin vacunarse. ¿Por qué razón? Cuando se hizo un esfuerzo deliberado, impresionante, por llegar hasta el último rincón del país, lo que vemos es que en zonas urbanas y suburbanas es donde están las mayores faltas de vacunación. En el medio rural hubo muy buena aceptación, pero en las zonas urbanas y suburbanas, aunque fue muy buena, es donde se quedó ese 10% de no vacunados. Oye, y por otro lado, hay un sector de la población que tiene más recursos y que le ha dado por vacunarse mucho. No que se han sobrevacunado, se van a vacunar a Estados Unidos, porque sí, no se quieren poner las vacunas en México, porque no, aquí que no está muy raro, hay que ir allá. Bolcheviques. E incluso con los niños que ya los han vacunado, no una vez, sino varias veces. Sí.
¿qué pasa con estas sobrevacunación? Que no creo que sea muy buena. Exacto. Porque no es que se te agote la vacuna, ¿no? Exactamente. En realidad no es necesario estarse vacunando tanto. El esquema básico en el caso de adolescentes y adulto joven es suficiente. En el caso de personas de 60 y más es recomendable tener el refuerzo. Y definitivamente en personas que tienen varias enfermedades crónicas que disminuyen la potencia o la efectividad del sistema inmune. Y el personal de salud también tiene un riesgo mayor de exposición, no necesariamente de enfermedad, pero de exposición al virus. Entonces, vacunarse 5, 6, 7, 8 veces no hace una diferencia sustancial. Hay un riesgo teórico de que eso induzca una reacción alérgica en algún momento a las vacunas. Entonces, no recomendamos que exista esta idea. No es que la persona va a estar cada vez más protegida. Simplemente va a mantener una respuesta inmune como si fuera expuesto al virus nuevamente y no hay necesidad de ponerse la vacuna. Bueno, pues ahí está, esta es información verosímil, dada por un doctor con todas las credenciales. Un así especialista. Que, bueno, quédense meditando en eso y nosotros vamos a nuestra parte, a nuestra aportación a la infodemia con el noticiero prehispánico. Buenas noches, tututuls. Bienvenidos al noticiero prehispánico, tutul. Yo soy Cuauhtémoc, el águila que cae muy bien y le informa mejor. Y yo soy Hernán Cortés, el Facundo guapo, el novio de México. Usted me conoce y me conoce. Platicando con el doctor Hugo López-Gatell. Y Hugo, yo te quisiera preguntar, antes de regresar al tema del COVID y todo esto, hablar un poquito de ti, de tu historia, porque pues sé que no es tu tema favorito, lo tuyo es hablar de virología. Tenemos unas fotos tuyas de la universidad. Pero tenemos conseguido información que nos dice que en algún momento el doctor Hugo López-Gatell era un músico de rock que tocaba la flauta y que le gustaba el rock progresivo. O sea, era progre, pero honrado. Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué dejaste esa carrera? Sí, Cuéntanos eso y por qué dejaste la música para entrar a la medicina, o si siempre iban al mismo tiempo. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Pues fue una experiencia. Yo no creo tener talento para la música. En realidad me gusta y me aficioné. Esto fue durante la preparatoria, secundaria, preparatoria. Y los compañeros con los que tocábamos hoy son músicos muy profesionales. Se dedican a eso. Santa Sabina, la Gusana Ciega, son gente de altísima calidad. Los aprecio mucho. Y yo no tenía talento, pero me divertía mucho. Me sigue gustando el rock progresivo, me gusta el jazz, me gustan muchos tipos de música. ¿Y qué banda eres? ¿De Yes? De bueno, esos fueron mis tiempos, exactamente. Oiga, no, pero dice que no tenía talento para la flauta. Anaya no tiene talento para la flauta. Bueno. No, mejor se la dejo. Sí, La flauta de pan. Anaya es el famoso burro que tocó la flauta. exacto. O sea, hay gente que de verdad no tiene talento, doctor. Exacto. Por favor. No, pues. Pero sí, fue una experiencia interesante. Yo creo que el arte en general. Hice teatro también cuando era más jovencito. Ese sí me gustó. Hizo teatro? No, de joven, actriz, joven. Bueno, sí, no, aquí mis respetos. Oye, pero sin duda el teatro te ayudó a templar el espíritu. Sí. Yo en esta época de las conferencias diarias, pues, nos informábamos y todo, pero en medio de este golpeteo muy virulento, muy violento hacia tu persona, vigilándote si salías a pasear al perro, una manipulación tremenda. Me preguntaba cómo lograbas estabilizarte tú mismo, porque bueno, tú transmitías mucha tranquilidad en medio de un momento muy difícil, pero me imagino que también llegaste a tener momentos de quiebre personal, ¿no? En medio de todo eso. Pues sí, digamos, estaba consciente de la importancia de las conferencias, de la importancia de comunicar el riesgo, de la importancia de mantenerme sereno y sobre todo la tranquilidad de estar haciendo lo que uno hace con buena voluntad. Uno tiene preparación en ciertos campos, definitivamente en la epidemiología, en la comunicación de riesgos. Y una cosa que a veces he comparado, mi experiencia con la pandemia previa, que fue la de influenza, con esta es una fuente de inspiración. Lo resumo porque es una historia larga, pero cuando me tocó vivir la pandemia de influenza, había un gobierno que claramente tenía otra visión. No le interesaba lo público, no le interesaba la sociedad, quería hacer negocios, censuraba al personal técnico. En ese momento yo era director de epidemiología. Fue una pesadilla.
Y aquí tenemos un gobierno, y me siento muy orgulloso de pertenecer a él, en donde el primer mandatario, desde el día 1, dijo, las personas que son expertas en esto tienen la primera palabra. Obviamente tienen que considerarse múltiples factores, pero no ha dejado de escuchar el planteamiento científico, el rigor técnico, y jamás hemos recibido censura. Y una cosa que me da mucho gusto, yo alerté al presidente al inicio de la pandemia de COVID, le dije, presidente, yo le advierto que va a haber pasar por aquí gente queriendo hacer negocios con esto, desde luego las vacunas, los medicamentos, los equipos de protección personal, las pruebas, por eso vino toda esta efervescencia de, están haciendo pruebas hay masivas. que hacerle pruebas a todo el mundo. Exacto. Y él nos ha respaldado en esos planteamientos, es decir, no vamos a irnos para hacer negocios, aquí estamos para defender lo público. Y eso ha sido una fuente de inspiración. Y las libertades, porque cuánta gente no quería que te obligaran a usar el cubrebocas, que te obligaran a confinarte en tu casa, así que te es, obligaran. Así es. Y la verdad es que yo sé que fue una decisiones muy criticadas por ciertos sectores que tienen mucha voz y mucha visibilidad, pero qué bueno, porque vimos otros países muy desarrollados que obligaron a la gente a quedarse en sus casas, ¿no? Así es, y hay muchas cosas que en la experiencia de la epidemiología mundial se ha ido aprendiendo. Las cosas caen por su peso. En su momento hemos visto estas voces fanáticas, histéricas, con una visión fascistoide, que lo que querían era represión, censura, control, ¿no? Decían, cierren las fronteras porque el virus, no sé qué. Hoy están saliendo ya publicaciones científicas que vuelven a mostrar que cerrar fronteras no sirve en un fenómeno de esta naturaleza, en un fenómeno masivo como es una pandemia. Que tampoco el cubrebocas es la panacea, desde luego ayuda a reducir la transmisión del virus, lo dijimos siempre, pero no tiene que obligarse a la gente que lo haga. México es uno de los países, esto está documentado, no por nosotros, por gente de grupos académicos, hay unos estudios de la Universidad de Oxford, que muestran que México, junto con 7 países asiáticos, Singapur, Japón y otros, es de los que más ha usado cubrebocas, sin necesidad de obligarlo, simplemente persuadiendo, siendo transparentes en la información. Entonces se va cayendo las cosas por su propio peso con estas visiones histéricas y que han buscado distorsionar las cosas. Pero digamos, la tranquilidad con que lo dices, decía, a mí me asombra porque yo de vez en cuando le das un zapatazo a alguien, porque las preguntas ya había respondido 8 veces el tema, y prácticamente, ¿y cuándo nos van a meter a la cárcel a todos? ¿Y cuándo nos vamos a morir? O sea, digamos, todo eso, ¿cómo controlas eso? Es decir, porque digo, si uno normalmente ¿de dónde sacas buena onda? ¿De dónde tienes esa serenidad? ¿Haces yoga? ¿De dónde sale? Con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. Por favor. O sea, el rock progresivo ayuda. Bueno, un poco también. Tocar la flauta. Tocar también. Hacer teatro te ayuda. Hacer teatro. Sí. No, yo lo que asumo es que todas las personas tienen buena voluntad, pero hay gente que está conectada en intereses particulares. Y entonces, afortunadamente, la gran mayoría del pueblo de México tiene la perspectiva de que el bien colectivo es lo que nos saca a flote, es lo que nos hace avanzar. Tenemos una experiencia de más de 35, casi 40 años, de que se ha estado reduciendo el espacio de lo público, se ha estado concentrando la riqueza, se ha estado defendiendo intereses corruptos de pequeños grupos nacionales y globales, y el pueblo de México tiene un despertar fabuloso que empuja realmente y es la fuente de inspiración. Entonces yo pienso en ese pueblo, no en estos grupos de interés. No, bueno, ya llegó el tirano, Claudio. No, pues viene con los logos de todas las farmacéuticas que están presionando mucho al gobierno. Es que estás pisando callos, doctor. ¿Qué clase de presiones se están haciendo ahora? No, bueno. Te va a mandar a sus negociadores a que te convenzan. Te van a llevar a un crucero, así como al candidato de Colombia, ¿te acuerdas? Los de Pfizer. Sí, exacto. ¿Cómo has vivido la presión de las farmacéuticas? Pues miren, básicamente hay un punto de partida que no debemos perder de vista. Las empresas farmacéuticas son empresas comerciales. No son hermanitas de la caridad, no son filantropía. Pero no invierten su dinero en sacar la mejor medicina y el mejor... Claro, invierten lo que invierten para sacar 10, 15, 50 veces más de lo que invirtieron. La razón de ser es hacer dinero. Claro. Entonces, tampoco hay que estresarse con eso. O sea, no estamos peleados, lo hacen, ni modo, es el sistema económico así, lo hacen.
¿Que pueden dar un beneficio a la sociedad inventando productos útiles? También. Pero que eso lleve a pensar que son filantropía y que son... No, claro. No. No, bueno, se vio. ¿Por qué no liberaban la patente de la vacuna? O claro, sea, y se han ¿no? resistido hasta el minuto de hoy. Hay un principio básico en salud pública. Cuando tenemos una enfermedad transmisible que se propaga con esta magnitud como el COVID-19, está claro que mientras no existe una distribución equitativa de los vacunas, medicamentos, diagnóstico, siempre ese desnivel va a mantener activa la epidemia. Y eso les conviene a ellos. Eso les conviene, claro. Entonces, ellos destinan vacunas y otros productos en donde pueden tener ganancia económica. No están pensando en que se acabe la pandemia, no están pensando en la igualdad social del mundo. Técnicamente es un error, porque se mantiene activa la epidemia, claro. Porque hay países, mientras que en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, posiblemente en México, ya hemos cubierto la necesidad de vacunación, o la estamos cubriendo. Hay países que no tienen ni el 8% de su población vacunada. Y obviamente ahí el virus se va a seguir replicando, ahí van a seguir naciendo las mutantes, claro. Y eso, si a las empresas farmacéuticas les preocupara, estarían buscando que no haya patentes, que todo mundo tenga vacuna. No, pero se acaba el negocio. Se acaba el negocio. Eso ya lo vivimos con la pandemia de VIH-Sida. No perder de vista que VIH-Sida es una pandemia que lleva casi 40 años y que solo cuando se tomaron decisiones de reducir precios, porque la presión moral era muy grande, entonces se empezó a controlar la transmisión del VIH en las zonas de mayor impacto, en África subsahariana. Híjole, bueno, pues ahí está un poco el panorama del peso de estas empresas. La humanidad no les importa, la gente no les importa, les importa el los dinero. Los negocios, el dinero, así sí, es. Por eso tenemos aquí en Operación Mamut la visión de esos médicos también, porque no todos piensan como tú, doctor Gatell. Bueno, tendré que escucharlos. Creo que no te invitaron a ese congreso, pero vamos a verlo, lo tenemos aquí. Operación Mamut, seguimos platicando con el doctor Hugo López Gatell. Y bueno, quería retomar un poco lo que pasó aquí cuando llegó el tirano Claudio, Hugo, porque creo que algo que ha sido una característica de la política de salud en este sexenio es enfrentar a los grandes poderes fácticos que están detrás, ¿no? Los etiquetados, por ejemplo, que fue una batalla tremenda contra las refresqueras, ¿no? Que es más fácil tomar un refresco que agua en este país, y con las farmacéuticas. Es una lucha fuerte porque hay intereses. Yo supongo que a ti te han intentado así de, oiga, doctor, ¿y no le gustaría vivir en Miami? No sé, cambiar su vida. Es difícil y pareciera que el Estado no tiene todo el poder en sus manos para enfrentar tanto capital invertido en eso. ¿Cómo ha sido esta lucha? Es complejo, es complejo. Nosotros siempre tomamos de punto de partida algo que el presidente López Obrador dijo en su toma de posesión: separar el poder político del poder económico. Consideramos que es crucial. Son dos agendas complementarias: eliminar la corrupción y separar el poder político del económico. La lógica básica es: no estamos peleados con que exista iniciativa privada, que existe, ni modo, existe, es la realidad, no la podemos cambiar. Pero lo que sí no es tolerable, no es posible, no es saludable para el país, y para ningún país diría yo, es que ese poder económico quiera hacer las veces del poder político, porque el poder político, el gobierno constituido por voto del soberano, que es el pueblo, tiene una misión que nunca debe perderse de vista: promover, proteger y defender el interés público, el interés de las mayorías. La estructura del sector salud en México desde los años 80, y no es un accidente, fue por diseño, se encaminó con el modelo neoliberal. En su momento el doctor Soberón fue el líder de este proyecto. Él mismo lo ha dicho, no lo estoy difamando. Él ha hecho una confesión de parte en sus documentos fundamentales. No. Y básicamente el proyecto consistía en privatizar el sector público de salud, que en México ha sido históricamente el mayoritario, para que surgieran los negocios de la iniciativa privada. ¿Qué ocurrió? Que esa iniciativa privada fue tan mezquina, tan poco solidaria, tan poco visionaria, que jamás invirtió para que se desarrollara la capacidad del sistema de salud en donde más se necesita, dada la enorme desigualdad socioeconómica del país. Ahora, afortunadamente, porque no pudieron tomar el control.
Pero lo que hicieron fue crear una serie de negocios oportunistas en la proveeduría de insumos, de medicamentos, de construcción y mantenimiento de los hospitales, de sistemas de información, etcétera, etcétera. Aparecieron fundaciones, ¿verdad?, privadas, que son de las industrias, tanto farmacéutica como alimentaria, como de dispositivos, como de seguros. Y entonces lo que empezaron a hacer, la caja de resonancia, los tanques del pensamiento, que empezaron a modular y modelar cómo pensaban las personas al interior del sector salud y cuál era la expectativa pública. La protección a la salud es un derecho constitucional en México. Y ese derecho constitucional requiere un compromiso y un trabajo claro por parte del sector público, no de negocios oportunistas. Entonces, desmantelar todo esto, que además era profundamente corrupto, corrupción en COFEPRIS es una de las dependencias, una de las oficinas más corruptas que hemos tenido en la historia contemporánea de México. Afortunadamente, el doctor Sbarch, el comisionado hoy, ha hecho un trabajo formidable de limpieza de todo eso. Las intermediarias de la producción y la comercialización de los medicamentos, impresionante, 7 firmas corporativas que estuvieron controlando un negocio de 100,000 millones de pesos anuales. Sí. ¿No? Obviamente todos los esquemas de pseudo colaboración, que en realidad no era más que ir, insertarse y sacar negocios, de asesorías, de consultorías, etcétera. Entonces lo hemos desmantelado. Lo que hicimos, y es interesante, nadie se ha atrevido, y por si no lo sabe, si se lo quiere atrever, ni se le ocurra. Nadie se ha atrevido a hacerme una provocación de ese estilo. Decirme, oye, pues qué tal tú podrías vivir mejor. Mejor que Loret. Pero pues nadie te lo ha propuesto. No, porque saben a dónde los voy a mandar. Yo les veo ahí rasgándose las vestiduras, que si el doctor Muerte, que si vamos a meter a la el doctor Mengele, ese fue... se les olvidan los hospitales en Cascarón que dejaron, se les olvidan las medicinas, las de agua. Dejaron enfermo el Estado. Profundamente. Y se les olvida que nos atacó una pandemia que era una sorpresa para la humanidad entera y que estábamos en una desventaja absoluta, con problemas de salud, de obesidad, con hospitales no construidos, sin medicina, sin equipo, sin doctores, sin médicas, sin enfermos. O sea, terrible. Claro. Y todo eso se les olvida. Se les olvida, y no solo eso, quieren que nadie se dé cuenta de eso. Quieren tapar el sol con un dedo. Hay 3 lecciones aprendidas en el mundo entero, pero definitivamente también en México, con esta pandemia. Los grandes motores del daño que provocó esta pandemia, además del fenómeno mismo de enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, son la profunda desigualdad social económica. Sí. Esos son datos, vamos, hasta del Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE. 60% de las personas en México viven en condiciones de pobreza. 60%. Y aquí fue bellísimo el trato, que lo estábamos comentando hace rato, por ejemplo, el manejo de las vacunas, donde podías ver en la Ciudad de México a un Echeverría con un señor de un sector más bajo económico, tomando la vacuna y recibiendo el mismo trato. Digno de... Y también les generó una furia absoluta, porque cómo nos iban a poner en el mismo lugar a hacer la fila. Calderón tomó la y vacuna. Los intelectuales orgánicos que es que me está dando el sol y ya llevo 15 minutos y aquí. No. Volvemos al tema de la infodemia, que yo quería preguntarte, porque hay comunicadores en los medios que incluso hoy en día siguen diciendo, y recuerden, no le hagan caso al doctor Gatell, no le hagan caso. Es decir, me parece un acto criminal. Si se tratara de cualquier otro tema político, a lo mejor se vale decir lo que quieras, pero está de por medio la salud de las personas y ellos están mintiendo deliberadamente. Hay una señora por ahí que también miente cotidianamente dando información no sustentada y pues no se considera un delito porque se avalan en que es libertad de expresión, pero creo que sí es un delito, doctor. No sé cómo se trata esto desde tu área. Finalmente, yo creo que el juicio de la historia es importantísimo. No sé si sea formalmente un delito o no, y vamos a pensar, no digamos que les vamos a quitar la libertad de expresarse porque se van a poner muy preocupados. Van a recortar este cachito del programa. Este cachito, exactamente. Que digan lo que quieran, pero ciertamente si pensamos en un compromiso ético, individual que puede tener cualquier persona, o social en un grupo, o en una institución, en una organización, o en un partido político, hay un compromiso ético con el prójimo, con todo el conjunto de la población. Quien esté llamando a la infodemia, quien esté confundiendo deliberadamente,
quien esté socavando la información que puede ser útil para las personas que tomen decisiones informadas, está atentando contra la vida, contra la integridad, contra la salud de esas personas. La historia juzgará. La historia juzgará. Sin duda. Una de las cosas más bellas bueno, perdón, sí. Pero no, es que creo que tenemos que ir a ver a tu Cotton Head. Yo ya así clavada en el... No. Ha estado muy interesante la conversación, doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias. Te respetamos mucho, admiramos mucho el trabajo que has hecho en medio de un momento muy difícil para todos. Y yo ya te respeto más porque además me acabo de enterar de que de niño estudiaste teatro en el CADAC, allá en Coyoacán. Claro. Y cosa que es una gran formación, la verdad, del teatro para cualquier cosa que uno se dedique en el futuro. Sí, ¿no? Nada más te falta tener como doctor buena letra. ¿Tienes buena letra? Más o menos. Oiga, doctor, ¿y un remedio para el mal de amores? ¿Qué me recomienda? Es domingo, ¿verdad? Eso sí amerita una conferencia diaria. Eso sí, por favor. ¿Algún remedio para la...? Todavía están los estudios. No se clave y siga para adelante con su vida. Debemos... No me lo vuelve a explicar, doctor. Debemos seguirnos cuidando. Podemos ir a eventos masivos, con ciertas precauciones. Ya logramos la inmunidad de rebaño. ¿Qué viene para los próximos meses? ¿Cómo no? Lo que hay que retomar es esta noción básica. En general, este tipo de enfermedades de causa viral, causadas por virus, de transmisión respiratoria, que se propagan extensamente y que dan de fenómenos tan amplios como pandemias, tienen una evolución relativamente predecible. Y el modelo clásico es la influenza. Lo que va a ocurrir es una prolongada epidemia. Recuerden que dijimos una epidemia larga, dijimos al menos hasta 2023. Y luego progresivamente van a seguir dando olas y se van a quedar para siempre. Hay que tener claridad de eso. No se va a acabar. Lo que va a hacer es que van a empezar a tener estas oleadas, estas subidas de la transmisión más cercanas a los periodos de invierno, otoño-invierno. Entrarán en estación, se volverán endémicos con subidas y bajadas. Afortunadamente la tendencia es a que sean enfermedades menos agresivas, menos probable que causen hospitalización y muerte, y se van a ir pareciendo más a cerca de 300 virus respiratorios que todos los años tenemos en México y en absolutamente todo el mundo, incluida la influenza, y van a ser parte de la vida cotidiana. Si uno tiene ciertas precauciones como mantener sana distancia, lavarse las manos, usar el cubrebocas, sobre todo en espacios públicos cerrados, ciertamente uno va a tener menor probabilidad ya sea de propagarlo o de recibirlo. ¿Qué tanto eso es posible dadas otras ocupaciones que uno tiene que tener en lo laboral, en lo social, en lo cultural o en conjunto el país, mantener una economía, una vida pública? Tiene sus límites. Entonces no hay que llegar al fanatismo de pensar que cada vez que haya una oleada tenemos que congelar al país. Eso causaría, como lo ha causado, un enorme daño social y económico en todo el mundo. Entonces, prudencia, paciencia. Serenidad y paciencia. Serenidad. Mi querido Solín. Aprendamos del doctor Gatell, de esa serenidad ecuménica. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor. Bueno, pues ahí está el doctor Hugo López-Gatell, donde nos habla pues prácticamente que la COFEPRIS es una de las empresas más corruptas que había aquí en México, porque manejaba 100,000 millones de pesos anuales, una muy fuerte cantidad, se movían unos altos intereses y que pues tenía ya ahí su mafia, donde de todo hacía negocio, que llegó AMLO y Gatell, desmantelaron toda esta corrupción y pues afortunadamente todo empieza a marchar sobre ruedas, ya que la resistencia estuvo fuerte prácticamente porque era muchísimo dinero que se estaba moviendo en esta institución y a nivel salud, y por eso es que estuvieron duro y dale durante 2-3 años, casi los 3 años, dándole duro a AMLO y a Gatell. También que la infodemia prácticamente que jugó un papel crucial. La infodemia es mal informar a la gente, que esto pues fue parte de los bots y de todo, de Borolas y compañía, y que pues básicamente el COVID, la pandemia, pues, se va a quedar por el resto de la vida.
se va a tener que vivir el día a día con eso, en la vida cotidiana, donde va a haber sus subidas, bajadas, prácticamente como lo que está pasando con la influenza, que desde que llegó para quedarse, y que pues básicamente en los tiempos de fríos es cuando va a haber estos picos altos de la pandemia, y pues se va a estar haciendo olas prácticamente, que es algo completamente normal. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué piensan al respecto de esto. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Está al lado de compartir, está de color dorado, le presionas y te aparecen desde 99 hasta 530 estrellas, y de ahí tú seleccionas las cantidades que tú quisieras enviar. Sería completamente fantástico. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Isabel OEG, saludos. Eduardo Salas, el gato aquel, es Jorge Zúñiga, me salvó junto con AMLO. Margarita Ríos, le dice Torres el gato, ahí prácticamente le respondieron. Ezequiel Cano, saludos. Gerardo Peña, saludos. Sufra, malditos traidores, chayoteros, fachos, fifís, brothers, alitos, caras de serpientes, no sufran para esto. Araceli Ramírez, saludos. Miguel Ángel, saludos para el mejor presidente de México. María del Carmen, y tu mamá también planeada, imbécil, ahí contestándose. María del Carmen, doctora Gatel, orgullo de México, epidemiólogo de primera que sacó adelante el éxito de la pandemia. Fen Harrison, Lambiscón, Isabel OEG, saludos. Luis Victoria, bien. Doctor Gatel, orgullo mexicano. Francisco Hernández, tú eres el que desolcó, échale ganas, Gatel, la pandemia fue a nivel mundial, gracias a AMLO y a Gatel se consideró las vacunas sin pedir dinero. Completamente de acuerdo. Fabiola Aguirre, un profesional con ética y gran calidad humana. Luis Victoria, saludos. Luis Ignacio, felicidades señor Gatel, estos corruptos vendepatrias asesinos no tienen madre. María del Carmen, saludos. María del Carmen y tu mamá también, ahí peleándose prácticamente porque llegaron los haters. María del Carmen, saludos. Y Nico Hernández, viendo derechangos que no pudieron creer que Gatel no podría, completamente de acuerdo. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con un like en lo que viene siendo en la página, un like en el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Te invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.